¿Al Hijo de Dios o al impío? Aquí dice, por lo demás, hermanos, ¿a quién le habla? A la iglesia, ¿cierto? Esto. ¿Quiénes son iglesia acá? Eso, muy bien. Filipenses 4, del 8 al 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, el título de la enseñanza se llama hoy, el llamado de los hijos a seguir a Dios. Siempre uno como predicador se ve uno confrontado con la misma palabra que uno va a predicar, ¿no? Entonces, yo ya tengo una hija, tengo hijos adoptivos, también tengo hermanos en la fe, ¿sí? Personas a las cuales uno pastorea. Aquí somos un grupo de líderes que cada uno tiene a cargo varias personas, ¿no? Entonces estamos a cargo de los preadolescentes, de los jóvenes, de San Luis, de Huasca, aún aquí los mismos hermanos. También estamos a cargo de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿sí? Entonces, cuando yo pensaba en este título, el llamado de los hijos a seguir a Dios, quiero entrar en dos contextos. Uno que ya está escrito acá en la palabra de Dios, que es, hay unos hijos de Dios, ¿sí? Que antes de ser hijos de Dios, Dios los llamaba mi pueblo, ¿sí? Mi amado Israel, ¿no? Los hijos de Israel, ¿correcto? Y también están los hijos, como les digo, los hijos naturales, nuestros hijos, aquellos que le dicen a uno papá o mamá, en este caso, y también esos hijos espirituales, ¿sí? Los hermanos en la fe. Entonces, cuando yo hago alusión a este título, el llamado de los hijos, aún usted, si tampoco es líder, si tampoco es papá, pero usted, si ha creído en Cristo, y como dice la Escritura, Juan 3:16, dice, mas a todos los que creyeron, a los que lo reciben, les da el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios hace un llamado a seguirlo, el llamado a seguirlo. Y entonces ayer hablábamos con los jóvenes unos temas que les dije, me faltó eso, Geraldino, yo debería haber tenido ya acumulado unas piedritas ahí o unas almohadas, porque les dije, voy a hablarles de un ser que de pronto ustedes desconocen, y era el antiguo yo, ¿sí? De pronto me van a odiar por eso, pero es entender que todos acá tenemos un pasado, todos acá tenemos un pasado, y no nos gusta que nos recuerde nuestro pasado, pero usted debe recordar ese pasado para testificar. Usted debe tener presente ese pasado para testificar, para que ya no exista lo que se llama la culpa, ¿sí? Y si todavía usted tiene culpa en su corazón, es que usted todavía no le ha pedido perdón a Dios, y entonces eso que Dios tiene ahí, ese dolor, Él no lo quiere desperdiciar, ¿sí? Cualquier situación, ¿sí? Recordemos la palabra de Dios que dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Y les hablaba acerca de un devocional que hice en estos días y que me confrontó mucho porque era el gozo de la aflicción. ¿Cómo me puedo yo sentir gozoso cuando Dios me aflige? ¿Cómo me puedo sentir yo gozoso cuando Dios me aflige? Entonces les mostraba tres perspectivas antes de empezar en la enseñanza, que era cuando la aflicción viene de parte de Dios, se llama que estamos pasando por una prueba, ¿cierto? Estamos pasando por una prueba de Dios. Y la idea es que usted se goce en esa prueba, ¿cierto? Entonces les mostraba yo que cuando en mi época de joven y que quería también disfrutar las mieles del amor, mi conversación con Dios era casi siempre, ¿y por qué ellos y yo no? ¿Por qué fulano ya y yo no? Entonces, el Señor siempre, no le decía a Pablo como esa parte que, bástate mi gracia. ¿Sí? Uno, sí, gracias por lo que tú me das, por tu amor, por tu misericordia, pero también quiero sentir el afecto de otra persona. Entonces, eso afligía mi vida, ¿cierto?
y les decía a ellos, ustedes acá en la iglesia van a compartir con otros jóvenes, pero la mirada que usted tiene que tener hacia ese joven tiene que ser una mirada como hermano en Cristo primero. Si usted quiere o viene a la iglesia solamente con el propósito, me quiero noviar con esta, después con aquella, con la otra, va a afligir su corazón. Pero cuando el Señor le dice a usted, no se aflija por eso. Entonces les contaba a ellos, Señor, la única palabra que me decía era no. Pero yo sí quiero. El Señor, no. Bueno, entonces lograr el gozo en la aflicción. Porque cuando la aflicción la trae Dios, me va a traer perfección. Va a perfeccionar mi carácter, mi temperamento. Pero cuando la aflicción la trae el enemigo y sus demonios, entonces la llamaremos tentación. ¿Sí? Entonces les dije, cuando me aparté de Dios y me fui para el mundo, entonces allá ya obedecía, era la voz del enemigo. Y me ponía en tentación, tras tentación, tras tentación. Y ya no sentía gozo en la aflicción, sino sentía, ¿qué? Tristeza, desesperanza, vergüenza, me sentía infeliz. ¿Sí? Todo aquello por lo cual Satanás quiere, ¿qué? Destruirnos. Pero también les explicaba que otra fuente de la aflicción era mis propias decisiones. Mis propias decisiones. ¿Sí? Porque hay veces queremos culpar a Dios de todo. Señor, pero es que... Y el Señor, no, pero es que yo no lo... Eso fue usted. Fue tu decisión. Tú la elegiste. O tú elegiste este trabajo, o elegiste tal comida. ¿Sí? Cosas que pueden afectar nuestra vida. Si te ponen un plato con varios ajíes y tú sabes que eso te va a caer daño, no culpes a Dios por eso, ni culpes al diablo. El diablo dirá, ay, todo yo. Hay veces que el diablo también como que todo yo. No, es tu decisión. Si tú decides tomar, pues te va a perjudicar tu salud y ciertas decisiones. Y esas decisiones las vamos a llamar, Geraldine, ¿se acuerda? Consecuencias. Consecuencias para bien o consecuencias para mal. Entonces, Dios cuando llama a sus hijos, dice que Él nos va, dice que al hijo que Él ama, disciplina. Entonces le decía a Andrés que antes de este título tenían a la disciplina del Señor. Eso a nadie le gusta, ¿sí o no? Entonces cuando uno entiende este título del llamado de los hijos a obedecer a Dios o a seguir a Dios, ¿quién tiene que ejercer la disciplina? Como les digo, si usted es papá, usted tiene la obligación de ejercer disciplina sobre sus hijos. Pero si usted es soltero, no le rinde cuentas a nadie, pues usted tiene que ejercer una disciplina que vendrá directamente del cielo. Amén, ¿cierto? Entonces, voy a unir acá algunos apuntes que, ¿se acuerdan ese taller de padres? Bueno, ahí aquí tengo unos apuntes. Dije, uy, por fin los voy a sacar. ¿Sí? Es que hay veces, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo, uy, por fin voy a sacar esto. Es como un tesoro guardado ahí. Le decía a Andrés, yo necesito sacar cosas guardadas porque no me gusta dejar las cosas que se añejen tanto. ¿Sí? Que después se le olvida a uno, para tener otras más frescas. Amén. Bueno, entonces, el primer punto en esto del llamado de los hijos a seguir a Dios es siendo ejemplo. Siendo ejemplo. Entonces, como le digo, usted ubíquese. Hay veces las muchachas les dicen así a los jóvenes, ubíquese. Ubíquese en lo que Dios quiere hablar a su vida. Si usted es esposo, si usted es padre, si usted es un joven soltero, si usted es un líder, si usted es alguien que ejerce autoridad, entonces, Señor, diga, Señor, háblame, instrúyeme y corrígeme. Gracias. Entonces, cuando estudiamos acerca de la escuela de padres, taller de padres, que será un taller de padres. Entonces el título era enseñándole a los niños a cómo tener un corazón que sigue a Dios. Entonces, con signo de admiración, lo que los padres hagan tendrá mayor impacto en sus hijos que lo que ellos digan. ¿Sí? Porque uno quiere ver de los papás ejemplo, ¿no? Usted me dice vaya a la iglesia, pero si el papá no va a la iglesia, ore y usted no ora, lea la Biblia y usted no lee la Biblia. Entonces ellos van a ver es lo que usted hace. ¿Cómo
esta pregunta, ¿cómo caminará o cómo caminar como creyente y honrar a Cristo en todas las áreas de mi vida? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, decía ahí el tratado que leí, que habían 5 maneras en que mis padres moldearon mi vida espiritual. 5 maneras en que mis padres moldearon mi vida espiritual. Primero, me enseñaron a cantar himnos. Me enseñaron a cantar himnos. ¿Qué música escucha usted en su casa? ¿Qué música escucha usted en su casa? Y además, cuando la canta, ¿qué sentimiento le pone? Se lo dejo a usted ahí. ¿Qué sentimiento usted le coloca cuando usted escucha cierta música? Aquí como iglesia no somos una iglesia que prohíba, ¿no? Porque cuando uno, en mis comienzos, cuando uno llegaba a la iglesia cristiana, era casi, aparte de los 10 mandamientos, como que otra lista, prohibido esto, prohibido aquello, prohibido, Dios mío, qué cantidad de prohibiciones. Pero una cartelera, una cantidad de preceptos y reglas y leyes, y uno decía, santo Dios, que uno decía, ¿qué debo escuchar? ¿Sí? Entonces siempre estaba el debate ahí, si sigo escuchando al hermano Diomedes Díaz o no, o a Don Omar, o a todos esos cantantes seculares. Pero entonces, pregúntese, como le digo, ubíquese en el puesto que usted ejerce. Entonces yo como padre tenía que darle ejemplo a Sofía. Enséñele a cantar himnos. Segundo, me mostraron cómo leían las escrituras con el anhelo de guía y santidad. Para nosotros como hogar, como familia, fue edificante lo de los devocionales, porque era la excusa perfecta a aquellos que no nos gusta, ¿sí? Oiga, como que hagamos el devocional, leamos, ¿sí? Estudiemos, meditemos una palabra, y además eso es la responsabilidad de que otros van a escuchar lo que usted está ahí estudiando, ¿sí? O sea, doble reto, ¿no? Doble reto. Y poder involucrar a los niños en esa etapa era muy edificante para nosotros. Entonces, como tercero también, me enseñaron a orar, ¿sí? No de una manera religiosa, sino de una manera natural, fresca, como quien habla con un amigo, enseñarle que usted debe hablar con Dios, como quien habla con su Padre, ¿sí? Aquellos que tienen esa relación rota con Dios como Padre, hay que restaurar esa relación, ¿sí? Señor, acá estoy. No sé de qué manera, por eso se lo dejo a su criterio, no sé de qué manera usted se acerca a Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Como un ser poderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Como su Padre? ¿Como su Señor? ¿Como su Salvador? ¿Como su guía? ¿Como su consejero? ¿Como su amigo? ¿Como su confidente? ¿Le ocultas cosas a Él o le cuentas todo? Cuarto, me mostraron cómo servir a los demás. Y entonces en la iglesia encontramos la manera como servimos a los demás, como servimos al hermano, como servimos a los de afuera cuando salimos a evangelizar. Esa es una forma de servir, ¿sí? Cómo en nuestro trabajo servimos, ¿sí? Nos pagan por ir a trabajar. Aquí alguno recibe sueldo, aquí por el momento ninguno de nosotros recibimos sueldo. Y nos gusta, ¿sí o no? O si alguno quiere sueldo, pues esto, alguna bonificación se le da. Pero cuando usted aprende a servir a Dios sin remuneración, eso es bonito. Hay veces yo he tenido la tentación. Recuerde que siempre va a haber la voz de Dios y la voz del enemigo. Y cuando subo esas pendientes de San Luis, Señor, ¿yo por qué no tengo un carro así como esos apóstoles y todos estos grandes ministros y tal? Y voy caminando y yo estoy cansado. Y ahorita para bajarme, y si llueve. Y cuando uno ve testimonios de personas, y ese día fue el día que el señor que dio el testimonio, Isaías, casi que no puedo empezar la reunión, casi que no puedo empezar a dar la enseñanza, porque era necesario humillarme. Es que no soy yo, no es que vayas en carro o vayas a pie, es mi gracia. Y apenas uno es ese espectador de lo que está haciendo Dios, espectador. Y estos días estuve, aquí confesamos las cosas, ¿cierto? Aquí confesamos las cosas, aquí nos damos duro. Imagínense que se me olvidó que yo el miércoles era el encargado, se me olvidó.
Peor aún, no lo había notado. Y yo soy muy juicioso en anotar qué día me toca cada cosa. Y entonces le escribí a Andrés, no voy a ir a la reunión. Mi esposa y mi hija están enfermas. Uy, pero usted es el encargado. Yo de una escribí, qué inepto soy. Perdón por mi acto de ineptitud. Entonces Andrés me dijo, uy, pero no se trate así. No, antes me traté con cariño. Porque la palabra de Dios dice que si Dios nos dice siervos inútiles, porque hacemos lo que Él nos manda. Siervos inútiles. Porque la gloria siempre se la tiene que llevar Él. Y eso le ayuda a uno a ser humilde. No soy yo, no es mi capacidad, no es lo que yo haga. Es porque Dios le plació. Si no sirves, sencillamente, y hay una palabra muy fuerte que decía el pastor Jorge, si usted quiere irse, no me renuncie a mí, renúnciele a Dios. Pásele la carta de renuncia, si es capaz de renunciarle a Dios. Y eso confronta, ¿sí? Muchas veces como líderes nos cansamos, nos fatigamos, también tenemos luchas, también tenemos necesidades, cosas, ¿sí? Pero por encima de eso debe estar el servicio a Dios, ¿sí? Agradarle a Él. Porque cada vez que nos paramos acá al frente, seremos juzgados. Yo seré juzgado por toda palabra que diga yo acá. Por eso trato de ser lo más transparente posible. Por eso le decía a los jóvenes, y espero que no me vayan a dar duro. Ellos al último ya querían estrangularme por cosas que decía. ¿Usted con esas cosas, con esas mañas tan horribles? Pero eso es lo bonito de uno mostrarse como es. Aquí somos personas imperfectas, ¿sí? Muchos hemos tenido que decir, Señor, rompe esta vasija, quebrántame, transfórmame y hazme nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no voy a poder restaurar nada en tu vida porque vienes con mañas, con cosas del mundo, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, pero yo te quiero todo para mí solito. ¿Les parece bonito como nos anhela Dios, como nos cela? Listo. Y quinto, que era lo que hablamos ahorita, lo que leímos ahorita de Filipenses, a pensar y actuar moralmente y éticamente. Todo lo que dijimos ahorita. Si quieres, colócalo nuevamente, Filipenses 4, del 8 al 9. Listo, ahora sí voy a empezar la enseñanza. Sí, porque apenas Geraldine, mire, yo creo que va a decir, pero apenas va en el primer versículo, la hoja que le pasa ahí. Santo Dios. ¿Están cansados? No. También, bendito sea Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Entonces nuestro pensamiento tiene que ser con una mente de Cristo, la mente de Cristo, todo pensar, todo lo que es correcto. Y entonces hablaba con mi esposa anoche, les enseñé a los jóvenes qué es el verdadero amor. Y amor no es mentir. Por eso en el último testimonio tenía yo esas dos. O miento, finjo que la amo, que la quiero, o decido decirle la verdad y decirle, no te amo. Mujeres, hombres, estén preparados para que les digan, no te amo. O el jefe le diga, es que usted no es especial en esta empresa. ¿Sí? Eso duele, ¿cierto? Usted apenas es una cifra más en la nómina. Eso duele, ¿cierto? O en la tienda usted, ay vecina, usted solamente es ahí y solamente la pienso es cuando le llega la mensualidad para que me pague. Usted es otro cliente, hay veces lo tratan a uno hasta mal, ¿no? Si no encuentra nada acá, pues vaya a otra tienda. ¿A quién le ha pasado eso? Testifique. Que usted llega, ¿no le ha pasado que usted va a San Andresito, esos sitios, y usted como que ve una prenda y como que espera que la persona venga y lo atienda y como que lo ignoran completamente? Y entonces como que uno, pues me voy para otra tienda, ¿sí o no? Si no me atienden acá me voy. ¿Está usted preparado para un no? ¿Está usted preparado para un no?
Ese es nuestro llamado como padres, modelar una fe que sea auténtica, fuerte y arraigada en la roca que es Cristo, y eso es lo que nuestros hijos notarán. El devocional de esta mañana era fundamentado sobre la roca, ¿no? Pero la roca no solamente es que una casa, sino en lo que usted piensa, cómo usted vive. Sea honesto con sus hijos, que sus hijos lo vean honestamente, no finja con ellos. Eso de amor y mentir, hasta en los hijos lo notan. Un hijo sabe cuando de verdad lo ama. ¿Cierto? Un hijo sabe cuando de verdad su padre o su madre lo aman. Porque hay hijos que saben que sus padres no los aman. Y en esa última que hablábamos con Geraldine, las consecuencias. Entonces la muchacha le dice, estoy embarazada. Entonces el joven, que es espiritual, dice, gloria a Dios, aleluya, porque Dios ha permitido que salga linaje de mí. O habrá otro que dice, ay, mis padres me van a matar. ¿Usted cómo no se cuidó? ¿Usted por qué no se cuidó? No es que lleva las cuentas. Bueno, empieza una ¿sí? Consecuencias. ¿Sí? Hay consecuencias para bien, hay consecuencias para mal, ¿cierto? ¿Cómo usted recibe esa bendición? Ya los hermanos en Cristo, los que son nuevas criaturas, ya entienden que un hijo es una bendición de Dios, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos. Ya usted no lo ve como, uy, igualito al tipo ese que me engañó. Siempre, cada vez que vea su cara voy a recordar a ese individuo. Pilas, pilas, porque entonces todavía, como les digo, está la culpa en su corazón y usted no ha aprendido a perdonar y no ha disfrutado la bendición. Y herimos a nuestros hijos. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí les expliqué un poquito de lo que son los padres. Ahora, el llamado de los hijos a seguir a Dios. Cuenta la historia, acá en las Escrituras, que José, un joven, que pasó por ciertas circunstancias, al final de sus días llegó a una región que se llamó Egipto, ¿sí? Dios lo prosperó tanto, y él entendió al final, y lo que hablamos ayer con los jóvenes nuevamente, ¿se acuerdan? Salmo 34, 17, que decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. O sea que usted diga, amén hermano, me voy a gozar en la aflicción. Nos vamos a afligir mucho. Explicación y no gusta, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo. Pero, aclara, del justo, del impío, eso es dolores de cabeza, eso es martirio, no hay esperanza en él. Pero en el justo, dice que de todas ellas lo librará Jehová. Entonces, al final de la historia de José, llega a Egipto y es nombrado el segundo al mando, ¿cierto? Y entonces él como ya está próspero, entonces ¿qué hace? Venga mi familia. Dice que al final fueron 70 personas las que estuvieron allá en Egipto y se multiplicaron. Pero entonces, cuando comienza el libro del Éxodo, el libro del Éxodo, dice, mire cómo empieza Éxodo 1, el título en la Reina Valera. ¿Cómo dice? Bienaventuranzas de los israelitas en Egipto. ¿Cómo dice? Aflicciones de los israelitas en Egipto. Y saltémonos al número 9. Mirad, el pueblo de los hijos de Israel. Esto lo dijo Faraón. Desde el 8, perdón. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, ese faraón que existió en la historia de José, que fueron parceros, que fueron, mejor dicho, sacaron adelante ese Egipto. Dice que pasó un buen tiempo y nació otro. Se proclamó otro después, pero ese no conocía a José. Por eso nosotros como cristianos, y usted no se canse de venir a la iglesia, porque es que cuando usted deja de venir,
cuando se deja de predicar la palabra, la gente se empieza a olvidar de Dios, ¿cierto? Se empieza a olvidar de Dios. Entonces llegó una época en que no conocían a José, imagínense. Tantas cosas maravillosas que hizo José. Los salvó a ellos de morir, ¿cierto? Que si José no hubiera llegado, el hambre que iba a llegar sobre Egipto los hubiera acabado a ellos también. Entonces, y dijo a su pueblo, Faraón le dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y entonces, a pesar de que venía la aflicción sobre ellos, los ponían a trabajar más, se multiplicaban más. Entonces fue cuando el faraón le dijo a las parteras, les dijo: cuando nazca un varón, mátenlo. Por eso de ahí la cuestión del aborto, desde ahí viene, desde una orden gubernamental, desde una persona con poder. Le dijo a las parteras que cuando naciera un varón, lo mataran y dejaran a las niñas. Pero ellas dicen que sintieron temor de Dios y no lo hicieron, y que Dios las bendecía. Eso es bonito, ahí viene el versículo 21, dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. El viernes pasado se casó mi hija, Sonia Natalia, y entonces dice que les tocó una notaria, y se asustaron. ¡Ay, una notaria! ¿Con qué nos va a salir? No, creyente en Cristo, y empezó que es que oremos, y entonces para ellos es una felicidad. Créanme que hay muchos notarios, hay muchos registradores, hay doctores, abogados, que no están de acuerdo con la ideología de género, pero por las leyes tienen que cumplir, o si no serán judicializados. Entonces, ella celebró el matrimonio por el acto civil, y fue muy bonito. Entonces, estas parteras que decidieron no hacer lo que el faraón les había ordenado, dice que Dios las prosperó. Qué bonito, ¿no? Hay una promesa ahí, muy bonita. Entonces, al ver Dios la aflicción de su pueblo, decide ir a rescatarlos. Entonces, nombra a Moisés, y como les decía ahorita en el comienzo, como padres debemos ser ejemplos, ¿cierto? Y Dios, llamando a sus hijos, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, a su pueblo, Él se mostró como con poder, ¿sí? Los voy a sacar de Egipto con poder. Entonces fue cuando vinieron, que eso lo vemos en Éxodo 7, 8, 9, 10 y 11, que fueron las famosas 10 plagas, ¿cierto? Entonces, en Éxodo 7 se habla de la sangre, ¿sí? Después, en Éxodo 8, vino esa plaga de las ranas, de los piojos, las moscas. En Éxodo 9 se ve lo del ganado. En Éxodo 10, las úlceras y el granizo. En el Éxodo 11, las langostas y las tinieblas. Y luego, por último, la muerte de los primogénitos. Entonces, ¿qué pasó? Dios se mostró que yo tengo poder, ¿sí? Porque ¿cómo era Egipto? Era una nación pagana. Ya les voy a explicar por qué era una nación pagana al final. O de una vez, cuando Josué, el sucesor de Moisés, en Josué 24, por eso cuando les decía acerca de la aflicción, viene también como consecuencia de mis decisiones. En otro momento explicaré un poquito una rama que se llama el arminianismo y el calvinismo, ¿no? El arminianismo, que habla de que tenemos libre albedrío y tomamos la decisión. Y el calvinismo, que dice que somos predestinados, ¿sí? Que desde mucho tiempo estamos predestinados. Entonces, son dos corrientes doctrinales y teológicas. Pero cada una tiene su fundamento bíblico. Pero eso no nos tiene que separar. Pero cuando yo escucho Josué que dice: escogeos pues, ¿a quién servís?
si a los dioses que servían ustedes allá en Egipto o a este Dios que mostró a través de sus señales y prodigios lo poderoso que es, que este sí es el verdadero Dios. Pero decían ustedes, ¿y qué dijo él? Pero yo y mi casa. ¿Sí? Lo que digo es que a veces nosotros como cristianos nos quedamos con una parte de la historia, pero no decimos lo anterior. ¿Sí? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el Señor le está diciendo, escogeos pues. ¿Sí? Libre albedrío, tome su decisión. Dios quiere un sincero amor y no un amor con fingimiento. ¿Sí? Que usted no siga a Dios porque es que no encontré otra religión más. Es que no tengo nada más que hacer los domingos y me gusta esta iglesia. No, lo sigo por convicción y en quién he creído, ¿cierto? Eso lo importante es convicción, la convicción que usted tiene en su Creador, en su Señor. ¿Cuál es su fe? Pues eso dice que su fe tiene que ser auténtica y arraigada. Entonces, ¿qué pasaba? Dios tenía que empezar de cero con esta nación, una nación que no conocía a José, una nación que no conocía de Dios, ¿sí? Entonces Dios tiene que mostrarse con ellos, con autoridad. Bueno, este es el Dios, ¿sí? Mire lo que les voy a hacer a aquellos que no me quieren seguir, aquellos a los cuales mi alma los aborrece porque cometen pecados y cosas que no me agradan, ¿sí? Pero si ustedes van a ser mi pueblo, van a empezar a caminar en rectitud y yo voy a estar con ustedes, ¿cierto? Entonces, se ve ahí cómo el Señor, primero las 10 plagas, luego Éxodo 14, cuando Faraón viene detrás, ¿se acuerdan? Esa canción, los carros del Faraón, ¿sí? Jehová es mi guerrero y todo eso, entonces venían persiguiéndolos. ¿Y ellos qué? ¿Cuál era la decisión de ellos? No, devolvámonos, ¿cierto? Devolvámonos, ya dicen, miren, ¿nos van a matar acaso mejor que nos entreguemos? No, la vida cristiana es muy difícil. No, lo que hablamos ahorita, tantas reglas. No puedo ir a fiestas, no puedo tener amigos, no puedo esto, no puedo aquello, no, este juego no lo puedo jugar, no, y no, ¿sí? Pero Dios presionando y mostrándole, esta es la salida, mire, por aquí los voy a llevar. Este es el destino a los cuales los voy a llevar. ¿Cuál era la promesa de Dios siempre? Los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Fluye leche y miel. ¿Cuál es la promesa del Señor ahorita? Los voy a llevar a una tierra nueva y un cielo nuevo. Y uno queriéndose quedar acá en la tierra, queriéndose quedar con sus problemas. No, decídase por Cristo, decídase por Cristo. Cristo viene pronto. Entonces él le muestra su poder a través de que permite que Moisés, con su vara y todo esto, y se abre el mar rojo. Y pueden cruzar ellos. Eso es un milagro impresionante. Luego, cuando están allá al otro lado, cuando son vencidos todos sus enemigos, me gusta como dice acá, ahorita les voy a leer. ¿Qué pasa? Cuando la gente, cuando los hijos no quieren seguir a Dios y quieren, pero es que mis compañeritos, miren la música que escuchen, es lo que está de moda, que es que yo quiero un arete, que es que yo quiero un tatuaje, que es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿sí? Algo los va a traer, ¿cierto? Del mundo. Y entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Empezaron a sentir, ¿qué? Hambre en el desierto. Y empezaron a añorar, ¿qué? Es que el ajo, la cebolla. Oiga, y uno dice, pero los ajos y las cebollas. O sea, no extrañan, habían dicho, no, es que la carne, la lengua en salsa. ¿Sí? Nada, ajos y cebollas. ¿Sí? Hay veces, y yo los entiendo, porque el mundo lo quiere arrastrar a uno. Pero entonces, cuando usted, recuerdo las palabras del Señor Jesús que le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que, ¿qué? Para que puedas ver el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué le permitió Dios ver al pueblo de Israel? El maná. ¿Conocían el maná? ¿Cuántos de nosotros no teníamos relación con la Biblia, cierto? Este es el maná de ahora. Aquí lo tenemos día a día. Coma lo necesario. ¿Sí? Coma lo necesario. ¿Necesita alimento para hoy? Coma lo necesario.
El mismo Señor, no coma mucho porque si no se va, coma lo necesario. Entonces cuando usted llegue y solamente ese Salmo 34, 17, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. Usted llega y, qué rica esta palabra. Con esto ya para hoy. Mañana vamos a ver qué me dice el Señor, ¿sí? Que si estoy pasando por una tentación, entonces, ¿cuál era la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿cierto? Ese es el maná de cada día. Luego entonces, en Éxodo 20 y el 23, vienen las leyes. Vienen los 10 mandamientos, vienen todas esas leyes, preceptos, todas esas fiestas que tenían que cumplir, ¿sí? Porque los voy a enseñar cómo es caminar conmigo. Entonces usted empieza a tener una rutina en muchas cosas de la palabra, ¿cierto? Cuando usted llega a la iglesia, acá entonces tenemos el manual de consolidación, entonces le enseñamos, mire, está en la Biblia, está en la palabra de Dios, le enseñamos cómo debe orar, le enseñamos que debe usted ser testimonio, que usted debe congregarse y además usted debe testificarles a otros, ¿sí? Le estamos enseñando. O sea, no solamente le decimos, coma semana y ahí usted verá. No, hay necesarios ciertas leyes, reglamentos, mire, esta es la forma de vestirse, esta es la forma en que usted debe comportarse, cómo saludar. Entonces, empieza la segunda parte. La primera es siendo ejemplo, con todos esos versículos. Ahora vamos a la segunda parte, que es ejerciendo la disciplina. Voy nuevamente acá con los padres. Proverbios 13:24. Y el tiempo está, pero que corre. ¿Ya? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Uy. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Y Josué 24, 14 al 15, que era lo que les hablaba. Josué les decía, oigan, mire todo el proceso que hemos tenido. Mire cómo Dios ha combatido, ha estado con nosotros, ha sacado a los amalecitas, a todos ellos, porque no solamente los salvó de una nación poderosa como fue Egipto, sino que entraron a la tierra prometida y allá tenían sus cocos también, ¿cierto? No era que no es como cuando usted está buscando arriendo y usted encuentra ya desocupado, limpio, de una vez para pasar a trastearse. ¿A quién le ha tocado qué tal que usted le dijera, uy, no, es que este ejemplo que voy a dar, sí, bueno, usted pasa por cierta casa y usted dice, ay, me gustaría vivir en esta casa, pero ya está habitada y usted entra a golpear. Para que desocupen, por favor, que es que mañana paso con el trasteo. Pues me parecería lo que pasó acá, ¿no? O sea, Dios los saca de un lugar donde están en esclavitud, ¿cierto? Pasan el Mar Rojo y entran a una región que, ¿habitada o deshabitada? Habitada. Pero Dios dice que los iba a sacar de allá. O sea que había una orden de desalojo. Como incómodo, ¿cierto? Pero si así es Dios. Entonces, usted, bueno, eso no lo haga usted, ¿no? No lo haga acá por acá y golpee ya para que mañana desocupe, que es que pasado mañana me paso con el trasteo. Mire, hoy mañana nomás para que trastee y pasado mañana me trasteo. Entonces empezó Dios a desalojar esa tierra y les dijo que conquístenla, ¿sí? Conquístenla. Entonces está lo de Jericó y todo eso. Bueno, ahora voy acá con los padres. Los esposos necesitan estar de acuerdo en su filosofía de disciplina, de otro modo van a confundir al niño y aprenderá más tarde a poner a un padre en contra de otro. Ponerse de acuerdo. Segundo, el castigo debe ser inmediato. Tiene que saber que tú estás en control y no él. Explica claramente las acciones y las consecuencias. No amenaces ni digas lo mismo una y otra vez. Lo que los muchachos llaman la famosa cantaleta. Usa la palabra obedecer. Si no obedeces, tendré que disciplinarte. Toma acciones cuando tu niño se porta mal en público. Llévalo de inmediato a un lugar privado y disciplínalo. El comportamiento correcto es el mismo, no importa dónde esté o quién esté. Distinguir entre lloriqueo y desobediencia intencional.
Enséñales a obedecer a sus padres terrenales, a los cuales pueden escuchar, decir te amo y pueden sentir cuando los abrazas, para que también obedezcan a su Padre Celestial, cuya voz tal vez no escuchen de manera audible y cuyos brazos sentirán a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Este Padre Celestial nos ama mucho más que nosotros. Recuerda que estás construyendo para el futuro y Dios es paciente. ¿Cuántas veces hemos tenido que corregir a nuestros hijos? ¿Pero es por qué? Porque los amamos. Ciertas pataletas, ciertas conductas, porque los amamos. ¿Cómo podrá un niño ser feliz después de ser disciplinado? Gozo en la aflicción nuevamente. Y esto cuando cree equivocadamente que no están respetando su libertad. Es que yo quiero salir a jugar, pero a las 11 de la noche, mijo. Hay límites, ¿no? Hay tiempos en los cuales, pero hay veces está la pataleta, la soberbia del niño, entonces tienes que disciplinarlo. Y hay veces uno como padre se siente mal, pero hay que ejercer esa disciplina. Dios tuvo que ejercer disciplina sobre su pueblo Israel, sobre los hijos de Israel. Fue fuerte. Yo cuando vi los ejemplos me dio duro, o sea, yo he sido un padre muy bueno, Sofía. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo le decía a Nidia, si Dios nos tratara como nosotros castigamos a nuestros hijos, y yo vendría con unos ojos moretones, eso golpeado, vuelto, ¿verdad? Por necio, por desobediente, por tantas cosas que uno a veces se porta mal, ¿sí o no? Si Dios nos castigara a diario, mejor dicho, pero Dios es bueno. Imagínate, yo estoy aquí golpeado y es que tuve una pequeña conversación con Dios anoche. La vara de la disciplina, aplicada sin amor, no es otra cosa que una golpiza. El proceso bíblico de disciplinar a un niño está diseñado para expulsar la necedad del corazón. Proverbios 22:15. Lo repito. El proceso bíblico de disciplinar a un niño está diseñado para expulsar la necedad del corazón. Ahí lo vemos en Proverbios 22:15. ¿Qué ejemplos encontré yo en la palabra de Dios donde Dios tuvo que disciplinar? 3 ejemplos. Éxodo 32 me muestra lo del becerro de oro, ¿no? Se va Moisés, juiciosito por las leyes, y el pueblo en un momentico, ¿cuántos no se han ido de la casa y cuando regresan su hijo hizo diabluras en la casa? Una pequeña fiesta, un pequeño desorden, y uno cuando papá llega y uno dice, no, aquí pasó algo, aquí yo no sé, pero me huele que algo pasó aquí, ¿cierto? Uno tiene ese sexto sentido. Y cuando usted lee esa historia en Éxodo 32, por esa desobediencia de haber fundido un becerro, ¿sí?, con lo que ellos traían, con las finanzas que ellos traían, con lo que Dios los había prosperado, porque fue una forma en que fueron prosperados. ¿Se acuerdan que cuando ellos iban saliendo, los egipcios le dijeron, mire, tome, lleve esto, con tal de que se fueran, ¿no? ¿Y eso qué? A la primera oportunidad se volvieron a los ídolos, hicieron un becerro. ¿Sabe cuántos murieron en ese momento? 3,000. Por eso les digo que yo soy muy buen papá. Pero Dios tenía, o sea, no se ría mucho. ¿A quién estaba disciplinando acá? Al pueblo de Israel, a la iglesia, a sus hijos. Consecuencias. No le eche la culpa a Dios por lo que usted está haciendo. No le eche la culpa al diablo. Consecuencias. Y si lo haces mal, van a venir consecuencias sobre tu vida. Si tomas malas decisiones, vas a sufrir consecuencias. En esta fueron 3,000 los que murieron. 3,000. Que estaban allá tranquilamente en Egipcio, esclavizados. Dios los libertó de allá. Luego vino en Números 12,
ya una cuestión ministerial, una cuestión ahí de sacerdocio. María y Aarón murmuraron contra Moisés y vino un castigo, ¿sí? Este castigo fue individual. María le dio lepra por haber murmurado, ¿sí? Cada uno aquí de nosotros ejercemos una labor. No codicie mi ministerio. No hable mal de mí. Y yo espero no hablar mal de usted, ¿sí? Si Dios lo puso a usted en tal cosa, hágalo para el Señor, no para los hombres. Yo haré lo posible y yo tendré que dar cuentas de mi ministerio y mi servicio. Hay muchas cosas que yo tengo que dar cuentas. Le digo, Señor, ayúdame en mi negligencia. Por eso, como le decía yo Andrés, en mi ineptitud. Soy una persona inepta. Yo considero que soy una persona inepta, que necesito mucho del Señor, que me ayude. Y en su misericordia he visto los frutos. Ayúdame a guardar mi testimonio. Y lo que les he dicho muchas veces, que si algún día alguien no viene a la iglesia, que no sea por mi culpa. Que no sea, yo no quiero ir a esa iglesia donde va a ser mal. Porque no me nace una persona que dice una cosa y hace otra. Por eso trato de ser transparente, por eso trato de que mi integridad, es un salmo o un proverbio, no me acuerdo, mi hijita, no sé si es un salmo o un proverbio, que mi integridad y mi inocencia me defiendan, porque en ti he confiado. Por eso, ¿cómo me muestro yo ante ustedes? Como una persona con defectos, ¿sí? Yo soy una persona con defectos. Yo cometí muchos errores en mi vida, cometí muchos errores con Sofía en su niñez. Me pasaba del castigo, me excedía. Yo. Saca las piedras y las almohadas, o los que quieran almohada, tírenme las almohadas o piedras. Pero el que esté libre de pecado, ahí sí no son tan buenos, ¿no? Yo me excedía con Sofía. ¿Y sabe entonces qué yo hacía? Iba a confrontarme con Dios. Señor, perdóname porque me excedí, hablé muy duro, ¿cierto, Sofía? Hablé muy duro, le pegué, o sea, no sabía medir la fuerza de mi brazo. Eso de que usted, le he dicho que... tartamudeando, imagínense. Entonces yo le decía, Señor, no permitas que el corazón de Sofía se dañe hacia mí. ¿Ustedes creen que con esto que pasaba del becerro de oro, será que Dios no pensaba eso de Israel? Voy a castigar a 3,000, voy a castigar a María, pero espero que el corazón de mi pueblo no se dañe hacia mí. Tremendo, ¿no? Otro más, Números 16. La rebelión de Coré. ¿Se acuerdan? Fueron por allá a pelear contra una nación y Dios les había dado una orden. Bueno, voy a poner un ejemplo. Dana, le voy a dar permiso que vaya a esa fiesta, pero no me va a tomar nada de trago, ni tampoco me va a salir a bailar con nadie. Va y le dice a esa persona que está cumpliendo años, la felicito, Dios la bendiga, y se me viene. Y tomó del anatema. Se emborrachó, salió en redes sociales, el papá lo supo. Es un ejemplo eso. Cosas que suceden. Así pasó en la rebelión de Coré. Hizo algo que Dios había advertido, no me traigan nada de allá. Destrúyanlo todo. Eso cuesta, ¿no? ¿Sabe qué parte me costaba, Carlitos, en los comienzos? Llegaba gente que decía, es que tengo un Cristo de oro. Es que tengo la imagen de María Santísima envuelta en perlas y la tengo que quemar. Y uno decía, parece que sí. Como que toca quemarla. Eso cuesta, ¿sí o no? Y por ahí de hartos millones. ¿Y si la vendo o la llevo a una prendería? Tremendo, ¿no?
A mí sí me fue fácil, eso tenía hasta Regina 11 y yo era feliz quemando esos CDs, uy, esos CDs que quemaba uno, eso salía un humor más bonito. ¿Sabe cuántos murieron en la rebelión de Coré? Recuerde que son hijos de Israel, era el pueblo de Dios, pero Dios tenía que ejercer disciplina. ¿Sabe cuántos murieron? 16,000. Por eso cuando la Escritura dice que en los postreros tiempos el amor de muchos, que Dios tenga misericordia. Voy a dar un breve resumen. ¿Dónde efectuar la disciplina? Me quedan 57 segundos. Corramos. Encontrar un lugar privado para disciplinar cuando mis hijos pecan o me desobedecen les permitirá mantener su dignidad y evita que se sientan humillados en frente de otros. No actuar airados. Papá, ten calma. Luchito, tenga calma. Sí, lo voy a todo. Segundo, confirmamos la razón de la disciplina. Te voy a castigar por esto y esto. No mande la chancla, no del barazo cuando vi, pero ¿qué pasó? No, te voy a castigar por eso. Sofía ya sabe, ¿cierto? Sofía sabe cuando yo le hablo en do, pero cuando subo a re o a mi o a fa, ¿sí? Sube la nota. Ya cuando subo con los Sofía, la ira de Dios. Sí, no esperen que la ira de Dios venga así. Tercero, aplicamos la vara que esta cause el efecto deseado, pero que no dañe al niño. Instruimos y consolamos. Instruimos y consolamos. Castigamos, pero venga, hijo. ¿Sí? Lo hice porque te amo. Lo hice porque te amo. Oramos por ellos y los terminamos amando. Aún con la pareja, ¿cierto? La pareja, cuando hay veces que me obedezca. Que es que se hace así. ¿Sí? Porque recuerde que aquí se hace lo que usted diga. Ámelos, ame a su pareja, ame a su pareja. Les animamos a orar, ¿sí? Les animamos a orar. Reconocemos su error o pecado, pedir perdón y ayuda a Dios, ¿sí? Guiarlos. Cometiste un pecado, cometiste una maldad, eso no se hace. Disculparse con aquellos a los cuales ofendieron. Es importante el pedir perdón para que no exista lo que se llama la culpa. Es que no puedo olvidar esa vez, papá, que usted hizo esto. Sofía, si todavía se acuerda, borre todo eso. Y aquí todas las cosas son nuevas, nueva criatura. Quedamos a paz. No se guarde nada, no se guarden nada, porque eso es raíz de amargura, ¿cierto? Recuerde que todos somos coherederos. Mi hija es coheredera, mi esposa es coheredera y ustedes son coherederos conmigo. Yo también soy disciplinado por el Señor y todos vamos para el mismo lugar, ¿cierto? Todos vamos para el mismo lugar. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y Hebreos 4:16. Cuando como hijos entendemos ese llamado de Dios a seguirlo, y que a pesar de nuestros errores, a pesar de los conflictos que tenemos aún como hermanos en Cristo, ¿sí? Perdonémonos los unos a los otros, ¿sí? Sin la cual nadie podrá ver al Señor. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes hay una coma, sin santidad nadie verá al Señor. Hay una coma antes de eso y dice que procurad la paz con todos. Procurad la paz con todos. Entonces, como todos somos coherederos, Hebreos 4:16 dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta versión dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y termino con Proverbios 4, del 20 al 21. Y esto nos dice Dios a ti y a mí. Hijo mío,
está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Coloquémonos en pie. Soberano Dios, yo te doy gracias, amado Rey, Señor, porque tú me sigues amando hasta el día de hoy, Señor. He sentido la disciplina tuya, Señor. He sentido, Señor, cómo me buscas, Señor, porque quieres tener una relación íntima y personal conmigo, Señor. Tú me quieres guiar a lo que es correcto, Señor. ¿Cómo es la verdadera adoración? ¿Cómo es la verdadera santidad? ¿A qué me estás llamando, Señor? A comportarme como un hijo tuyo, Señor. Perdóname las veces que te he fallado, Señor, por mi soberbia, por mi altivez, por mi arrogancia, por mi falta de perdón, y no he cometido, no he hecho lo correcto delante de ti, Señor, sino que he cometido falta tras falta, Señor. Sé que muchas veces me has corregido, Señor, me has exhortado, Señor, a través de tu palabra, a través de un hermano, a través de una persona. Moldea mi carácter, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a estar gozoso en la aflicción cuando yo sepa que la prueba viene de parte de ti, Señor, porque yo sé que tú me estás perfeccionando cada día, Señor. Tú quieres moldear mi carácter, Señor. Quieres esa frase, decirla una y otra vez a cada uno de tus hijos. He ahí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Que seamos hijos obedientes. Haznos obedientes, Señor. Haznos obedientes a tu palabra, Señor. Haznos obedientes, Señor. Quita de mí la rebeldía y la necedad, Señor. Que la vara, Señor, tuya, Señor, venga sobre mi vida, Señor, si estoy obrando mal. Corrígeme, instrúyeme, Señor. Endereza mis pasos, Señor. Señor, si la tentación viene, Señor, si me quieren apartar de ti, ayúdame a resistir la tentación para que el enemigo huya. Señor, ayúdame a tomar buenas decisiones, Señor. Ayúdame a tomar buenas decisiones, Señor. No quiero sufrir una mala consecuencia de una mala decisión, Señor. Ayúdame a ser sabio, Señor, y no necio, Señor. Ayúdame a atender ese llamado tuyo, Señor. Tú corriges mi vida, Señor. Y al final de los días, con el pueblo de Israel le entregaste la tierra. Le entregaste la tierra. Cumpliste tus promesas, Señor. Y así como cumpliste a ellos, Señor, y cumpliste, Señor, que iba a venir el Redentor, el Salvador del mundo, lo cumpliste, Señor. Y cumplirás también que pronto regresarás, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia santa y pura, Señor, que anda en santidad, que obedece tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.